La duquesa, por Akirem. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Narración autorizada por la autora. Capítulo 6. De nuevo, ella. La llegada de los duques de Granchester había sido toda una sorpresa para los demás asistentes, que si bien esperaban ver a Richard y a Rosemary, los actuales duques no imaginaron ver a la nueva y futura pareja que llevaría dicho título muy pronto. Candice y Terence habían llamado la atención apenas pusieron un pie dentro del hermoso salón de la residencia de los Hampshire. Por supuesto no faltó la pareja que se acercara a saludarlos, sinceramente interesados en su bienestar. Candice sonreía encantadoramente. Aquella sonrisa parecía cautivar a cada hombre en el recinto. Mientras seguían caminando al interior del salón, no había un caballero que no volteara discreta o descaradamente a verla. Terence se sentía algo molesto por aquel acecho dirigido a su esposa. Se había preguntado una y otra vez por qué jamás había visto a Candice con anterioridad en los diferentes bailes que se organizaban en Londres. Ahora comprendía el porqué. Él había pensado todo el tiempo que ella era inglesa. Su apariencia, elegancia y conducta así se lo habían hecho creer, y él jamás había preguntado nada sobre su procedencia al no importarle en aquel momento. Pero cuando Candy mencionó Escocia como su hogar, descubrió que realmente no sabía nada de la joven que caminaba a su lado. Se sentía terrible por ello, pues parecía que ella sí lo conocía completamente. Apretó un poco más el brazo que ella mantenía entrelazado al de él y se sintió un poco renuente a soltarla en cuanto se detuvieron para charlar con otras parejas que saludaban a sus padres y estos a su vez los presentaban a ellos. Unos instantes después, no faltó la mujer que alegara querer presentar a Candice a algunas amistades. La joven respondió con cortesía y educación a la invitación, disculpándose por alejarse. Él sintió la necesidad de detenerla, pero sabía que no debía hacerlo, y como se esperaba, los socios de su padre, que también habían asistido, no tardaron en invitarlos a tomar un trago en el salón para caballeros, donde el tema serían los negocios. Su padre lo observó como meditando si él debía o no acompañarlo. Seguro notó que él no perdía de vista a su bella esposa. Terence, quizá el duque no hallaba la forma de librarlo para que pudiera reunirse con Candice. Padre, tendrán que disculparme. He visto a unos amigos que tengo tiempo sin saludar y me gustaría conversar con ellos por un momento. ¿Estás de acuerdo en que los alcance más tarde? Sí, precisamente iba a sugerírtelo. Avisa a tu madre que estaré con unos amigos en el salón destinado a los caballeros. Richard le sonreía cómplice. Terence se despidió con una reverencia para después girarse y alejarse de aquellos ancianos que solo hablaban de lo mismo. No comprendía cómo su padre, siendo bastante más joven que ellos, podía soportarlos. Ojalá y él no tuviera que correr con la misma suerte cuando tomara el título. Una sonrisa se dibujó en su rostro al distinguir a Candice. Por Dios, esa mujer era hermosa y se distinguía entre todas las demás. Vio con gratitud que ella aún llevaba la rosa que él le colocara en su pelo y de cuando en cuando la tocaba como asegurándose que seguía ahí. Quizá había sido algo brusco en sus palabras, pero estaba seguro que ella había comprendido lo que deseaba decirle realmente. No dudaba que alguna que otra mujercita curiosa ya le hubiera preguntado por aquella rosa que no hacía para nada juego con su atuendo. Daría cualquier cosa por saber lo que respondió ella. A un par de metros de distancia de su objetivo, una mano lo jaló sorprendiéndolo por la rapidez del movimiento. Ahora la joven caminaba deprisa, arrastrándolo con ella hacia un lugar más privado. Cuando observó entre la poca luz y las sombras que se producían gracias a los candelabros, pudo distinguir a la perfección una silueta bastante conocida. Aquel cuerpo lo reconocería donde quiera que fuera. Susana. El balcón al que había entrado era pequeño y formaba parte de una de las
ventanas del pasillo. Sin darle mucho tiempo a preguntar o reprochar nada, la joven se arrojó a sus brazos, capturando sus labios con verdadero esmero. Sus pensamientos se perdieron al volver a sentir esos labios apegados a los suyos, pero como un rayo que emerge de la tierra y divide el cielo alumbrando repentinamente y cegando a los que logran observarla, la imagen de los labios de Candy apareció en su mente, haciéndolo estremecerse. Embrujado por aquella imagen, correspondió al beso de Susana, devorando su boca como nunca antes lo había hecho. Por primera vez la actriz sintió que sus huesos se ablandaban con aquella caricia tan profunda y pasional. ¿Tanto la habría extrañado él? Aquel beso se lo confirmaba. Una risa suave y delicada llegó a los oídos de la pareja que había buscado privacidad. Aquel sonido sacó a Terrence de su hechizo y recordó en un instante que esa risa él ya la había escuchado con anterioridad. El desencanto de saber que no era Candy a quien besaba lo hizo separarse de Susana abruptamente. «Por Dios, Terrence, jamás pensé que me hubieras extrañado tanto». Jadeante y tratando de recuperar la respiración, Susana se apoyaba en el mármol del barandal de aquel balcón. Terrence se pasaba la mano por los cabellos tratando de comprender qué le había sucedido. Candice había estado caminando con la anfitriona de aquella velada, quien la invitó a admirar su colección de piezas de arte. La mujer era muy parlanchina y su monólogo no le permitió escuchar la voz que ella sí había captado. Se detuvo al distinguir claramente el nombre de su esposo en aquella voz que jamás podría olvidar. «¿Sucede algo, querida?», preguntó la señora Hampshire al verla detenerse. «No, solo me preguntaba qué salón está detrás de esta puerta. Parece interesante su labrado». Era una sencilla puerta de madera gruesa que seguro pertenecía a una habitación nada distinguida, pero no había encontrado otra excusa para evitar que avanzaran hacia el ventanal que ella ya había distinguido por la cristalería abierta, y sumando uno más uno, no era difícil adivinar de dónde había provenido la voz que llegó hasta sus oídos, y por la bendición de alguien, la anfitriona no había captado. «Bueno, es verdad que esta puerta es algo diferente a las demás. En realidad, no es más que un saloncillo de costura que hace tiempo ya no uso. Usted sabe, mi tiempo se ha reducido bastante». La mujer parecía sorprendida por la actitud de Candy, pero quiso pensar que al ser escocesa era lógico que le llamaran la atención las cosas más sencillas. «Desearía verlo. Quizá esté lleno de polvo». «Me encantaría, ¿sabe? Aunque no le parezca, me encantan las labores manuales. En casa mamá nos ha mostrado todo sobre costura y, de hecho, hubo un tiempo que elaborábamos ropa para los niños sin padres». Aquello era verdad. Candy y su madre dedicaban gran parte de su tiempo a aquellas labores y agradecía que eso le hubiera dado el pretexto perfecto para evitar seguir avanzando. Solo esperaba que Terrence tuviera bastante cabeza para aprovechar el momento. ¿Cómo podía hacerle eso? ¿Por qué la odiaba tanto como para humillarle de aquella manera? La herida que llevaba en el corazón comenzó a sangrar nuevamente. La señora Hampshire abrió las puertas y comenzó a encenderlas algunas luces para que Candy pudiera apreciar lo que ella ya había olvidado. Pronto se enlazaron en una conversación sobre bordados y cortes. La mujer parecía renacer al hablar y encontrar lo que antes consideraba unos bellos tesoros. Candy también parecía haber olvidado el incidente que la había llevado ahí al observar las bellas costuras y bordados que hallaba a su paso, pero en su interior sabía que solo estaba fingiendo y tratando de engañar a su cerebro. Para Terrence y Susana había sido imposible no escuchar la conversación de las dos mujeres antes de que éstas entraran a la habitación y cerraran las puertas. Terrence había tomado a Susana de la mano y alejado del lugar. Pronto estuvieron en una de las habitaciones que por el polvo era lógico que no era muy frecuentada. Nuevamente comenzaba a sentirse un canalla. Solo esperaba que la actitud de Candice y su interés en las puertas sencillas no fuera solo un pretexto por haberlos descubierto. «Susana, ¿qué es lo que haces aquí?», preguntaba una vez que cerró la puerta con cuidado de no hacer ruido. «Fui invitada como todos», respondía coqueta y acercándose de nuevo a él.
Pensé que habías partido para América junto a Eleanor. La miraba y aún no podía creer tenerla de frente a él. Estaba muy confundido. Decidí tomarme unas vacaciones. La gira terminó hace una semana, así que decidí volver y estar cerca de ti. Lo besaba en la mejilla, enredando sus brazos en el cuello de Terry. El cuerpo de éste comenzó a reaccionar como siempre que estaba con ella. Eso no podrá ser. Lo sabes. Ahora estoy casado. Ni siquiera debería estar aquí contigo. Se soltaba del abrazo y caminaba sintiéndose perdido. Susana aún provocaba demasiado dentro de su ser, pero también era consciente que unas habitaciones adelante se encontraba Candice. Pronto se escucharon pasos en el pasillo. Terrence le cubrió la boca a Susana, que estaba a punto de responder a sus recientes afirmaciones. La voz de la anfitriona se escuchaba en un nuevo monólogo sobre las importantes obras de arte que conservaba en el salón designado a ello. La voz de Candice no se escuchaba, pero Terrence tenía la certeza de que ella iba sonriendo como siempre lo hacía y asintiendo a la conversación de la mujer. Lejos estaba de pensar que el rostro de Candice se había apagado y su cara no marcaba ni una mueca que asemejara a una sonrisa. Por el contrario, lucía dolida y a la vez preocupada. Si la anfitriona llegaba a descubrir a su marido en brazos de su amante, sería una enorme humillación que la obligaría a no darle la cara a la mujer nunca más. Quizá ellos no conocieran la verdad detrás de su matrimonio, pero ella sí, y eso era suficiente para sentirse como se sentía, terriblemente derrotada. Susana lamió los dedos que cubrían sus labios y Terrence los alejó sintiendo que perdería el control que tanto le estaba costando mantener. Esto es excitante, ¿no te parece? Volvía a encerrarlo entre sus brazos y lo besaba en la barbilla. ¿Qué es lo que quieres, Susana? Comenzaba a ponerse nervioso. Solo quería estar contigo por unos momentos. Sabía que vendrías y no pude resistir el verte de nuevo. Creo que un año será muy largo si no te veo. Ronroneaba cerca del oído del joven, que ya comenzaba a sentir pequeños toques eléctricos en partes no muy fáciles de ocultar si despertaban completamente. Pues es lo que tú elegiste. Ahora no podremos vernos ni estar juntos. No es correcto. Los pensamientos de Terry comenzaban a nublarse. ¿Y qué es correcto? Estar con una mujer desabrida que seguro no ha sabido complacerte. Estoy segura que ni siquiera te llama la atención retosar con ella. No es suficiente mujer. Se retiraba y se volvía retándolo con la mirada a contradecirla. ¿Ves? No puedes negarlo. Terrence prefirió guardar silencio. Era verdad que no había sentido atracción por Candice en un principio, cuando Susana gobernaba todos sus pensamientos. Pero ahora no estaba muy seguro de poder confirmar las palabras de Susana. «Debo irme», dijo dirigiéndose a la puerta. «Podrían notar mi ausencia y eso causaría problemas». «Espera, Terrence, no me dejes así». Susana comenzó a temer al ver la esquiva reacción de Terrence a sus palabras. Se arrojó contra él y apoyó su rostro en el pecho masculino, acariciándolo por encima de la ropa. Sus manos se detuvieron al sentir un bulto en el bolsillo interior. Curiosa metió la mano en este antes de que Terrence siquiera intentara evitarlo. Sacó la gargantilla y sus ojos se abrieron con ambición y sorpresa. Es hermosa». Con la gargantilla en las manos se alejó casi de inmediato al ver la sorpresa en el rostro de Terrence. Se la colocó de inmediato antes de que él siquiera pudiera hacer o decir algo. «¡Me queda perfecta!». Se la acariciaba y se volvía ante un Terrence preso del mutismo y el desconcierto. «No, Susana, tienes que devolvérmela», pedía encaminándose a donde la joven estaba, pero ella se escabulló rodeando un mueble que quedó en medio de ellos, dándole la suficiente distancia para escapar hacia la puerta. «Si la quieres, atrápame». La mujer sonrió y salió de la habitación. Casi chocó contra Candice y la señora Hampshire, que la miraron sorprendidas. Dentro de la habitación, Terrence se contuvo de abrir la puerta para salir detrás de Susana cuando escuchó la voz de la anfitriona del evento. Candice estaba con ella. Eso ya lo sabía. «Señorita Susana Marlowe»,
preguntó la mujer mayor al verla salir de aquella habitación desocupada. «Oh, señora Hampshire, qué bueno que me he topado con usted. Me temo que estoy perdida buscando el tocador de damas». Mentía con gran maestría y fingía no conocer la joven parada a un lado de la anfitriona. «Oh, querida, creo que sí está completamente desorientada, pero no se preocupe. Siga por el corredor hasta el salón y pida a cualquiera de los sirvientes que le indique el camino. Con gusto lo haría yo, pero en estos momentos atiendo a la duquesa de Granchester. Sería una grosería dejarla sola». La mujer lucía conmocionada. Candice estaba segura que, al igual que ella, había distinguido el sello de los Granchester al centro de aquella gargantilla y rodeado por las esmeraldas que estuvieron rodeando su cuello unas horas antes. Sentía desfallecer. Su corazón habría brotado en 1000 pequeños pedazos imposibles de unir como el cristal, pero no podía decir nada. Ante todo, ella era una dama, y fue precisamente ella quien le había sugerido a Terrence entregar aquella joya a la mujer que él verdaderamente amaba. Pero no podía evitar que aquel hecho le quemara las entrañas como si hubiera sido rociada con ácido en una herida a carne viva. «¡Oh! ¡Un verdadero gusto conocerla!». Susana extendía su mano en dirección a Candice y la duquesa de Hampshire se sintió mal por no haberlas presentado correctamente, pero el rumor de lo sucedido en la boda de la joven White aún rondaba en su propio salón, y eso quisiera o no la tenía entre la espada y la pared, pues no pudo evitar que Charlie, su sobrino, invitara a esa joven actriz. «Encantada», respondió tomando la mano que se le ofrecía y sonriendo, pero tan pronto como pudo retiró su mano, uniéndola a otra frente a su regazo, y tomando un poco de la tela de su vestido para limpiarla discretamente. Sentía que el tacto con aquella mujer la consumía de dolor y creyó inútilmente que aquello la libraría un poco de su malestar. Susana distinguió el movimiento de Candice y, sintiéndose humillada, tomó una decisión. «Bueno, será mejor que me retire para permitirles continuar con su recorrido. Es una lástima que no pueda acompañarlas, pero he tomado demasiado champán y me urge dirigirme al tocador de damas». La actriz se giraba. No podía ocultar más su rabia por aquel gesto de Candice de limpiar su mano como si ella fuera una apestada. Sintiendo la mirada de las mujeres en su espalda, se alejó lo más pronto que pudo, pero apenas estuvo fuera de la vista de ellas y cerca del salón donde se realizaba el evento se ocultó. Esperaría a su presa para dar la estocada final. Ya había visto la mirada de la duquesa Hampshire en su cuello, por lo que intuyó que aquella joya no era desconocida. No sabía por qué, pero había una manera de averiguarlo y a la vez vengarse de esa pomposa duquesa desabrida que se había casado con Terrence. Candice continuó con la compañía de la anfitriona hasta que volvieron a entrar al salón. No supo por qué, pero buscó inútilmente, esperanzada de que Terrence se encontrara en el salón. No fue así, pero distinguió a la distancia a Rosemary. Disculpándose con su compañera de paseo, se dirigió a su suegra. Quería irse de ahí. Tenía un mal presentimiento y no deseaba que éste se hiciera realidad en su presencia. Un caballero desconocido se interpuso en su camino con una reverencia. «Disculpe mi atrevimiento, hermosa dama, pero una mujer tan bella no debe estar sola, y sin haber pisado la pista de baile». La música empezaba a sonar en el fondo del salón. Ella no lo había notado porque realmente no le importaba, solo quería alejarse de aquel lugar. «Gracias por sus palabras». Sonrió sin saber qué más decir. Su pensamiento comenzaba a nublarse por la ansiedad que estaba a punto de dominarla completamente. «¿Me concedería una pieza de baile?». El hombre estaba muy elegante. Era apuesto y de una estatura no muy sobresaliente a los demás, pero ante ella sí. Quería negarse, pero al girar un poco la vista distinguió a Terrence cerca de uno de los pilares del salón, en la dirección por la que ella y la duquesa de Hampshire habían llegado. Confirmaba. Terrence había estado con Susana en aquella habitación y no dudaba que él mismo hubiera colocado aquella gargantilla alrededor del cuello de la actriz, al igual que lo había hecho con ella anteriormente, con la diferencia de que a Susana sí le correspondía por ser la verdadera mujer que él amaba y la que en el lapso de menos de un año se convertiría en la duquesa de Granchester.
Aprovechando la turbación que adivinaba en la mirada de Candice, el hombre la tomó del brazo guiándola a la pista de baile. Ella no puso mucha resistencia. Se sentía demasiado agotada sentimentalmente como para pelear con un desconocido negándose a bailar. Terence miraba a un lado y otro. Buscaba a Candice sintiendo cierta desesperación. Deseaba con todo el corazón que ella no los hubiera visto, y eso hubiera sido la causa de su absurdo interés en la dichosa puerta. Sus pensamientos se cruzaban. También estaba su deber de encontrar a Susana antes de que alguno de los muchos conocidos que estaban presentes pudieran verla con la gargantilla que había pertenecido a la madre de su papá y que llevaba el escudo de armas de los Granchester. Era una joya única y había sido creada especialmente para la mujer que fuera su abuela por deseo de su abuelo, quien gustaba de que su mujer siempre destacara ante las demás. Incluso podría jurar que entre las mujeres más ancianas habría una que otra que recordara o hubiera compartido alguna amistad con su bendita abuela. Si alguien llegaba a ver la gargantilla en el cuello de Susana, sería un verdadero escándalo. Una mano se deslizó por su brazo con delicadeza. Se giró teniendo la absurda esperanza de que fuera Candice, pero su sorpresa fue aún mayor cuando descubrió a Susana. No sabía si agradecer o maldecir. La mirada de Susana no reflejaba nada agradable. Estaba enfadada. «Llévame a bailar», ordenó la joven. «No puedo, lo sabes. Ni siquiera debería permitir que te acercaras a mí». «Llévame a bailar o tendrás que olvidarte de mí para siempre», amenazó. «Susana, por favor, sabes que no puedo». Con la mandíbula apretada se obligaba a sonreír. Ya había captado alguna que otra mirada de personas que parecían sorprendidas. Seguro habían asistido a su boda, pero ellos parecían más interesados en ver a Susana. Rogaba porque no fuera lo que él estaba pensando. Los murmullos comenzaron a correr como pólvora. Su padre no tardaría en escucharlos. «Salgamos de aquí». «No me moveré de aquí hasta que me lleves a bailar, y si no lo haces tú, encontraré a alguien que no se negará». La mirada de la ojiazul se fijó en el duque Granchester, el padre del hombre que permanecía a su lado tratando de llevarla fuera. «Lo haré si me das en este instante la gargantilla», negociaba. «No, te la daré después, cuando termine la pieza de baile. Antes no, y no te atrevas a quitármela a la fuerza si no quieres quedarme un escándalo». Terence se vio entre la espada y la pared. Ya no eran solo unas cuantas miradas. La mayoría de las personas los observaban. Cualquier cosa que hiciera provocaría un escándalo mayor. Tomó la mano de Susana y la llevó a la pista. La melodía estaba un poco más allá de la mitad, así que sería solo un par de minutos. ¿Por qué Susana le hacía esto? Tratando de estar lo menos visibles que fuera posible, Terence tomó a Susana por la cintura y comenzó a bailar el vals que se entonaba. Y como si el destino no pudiera ser más impertinente, era el mismo que habían bailado en la noche de su matrimonio con Candice. «Pero qué cara, querido. ¿Por qué no sonríes? Deberías estar feliz de que estemos juntos». Susana sonreía con descaro sabiendo que eran el centro de atención. Es más, ya había visto el rostro de Candice mirándolos discretamente mientras la música lo obligaba a rondar sobre la pista al mismo compás. Terence no respondió. Había cometido el mayor error por desear evitar un escándalo. Hubiera sido preferible tomar a Susana y echársela al hombro. Quizá habrían llamado la atención, pero por lo menos no tendría tantos curiosos observando lo que él juraba todos veían: la gargantilla de su abuela en el cuello de Susana. Maldita la hora en que se le ocurrió echársela en el bolsillo con la intención de volverla a colocar en el cuello de Candice en un momento en que ella no se hubiera podido negar. Ahora jamás podría hacerlo. Jamás. Sintió la mirada de sus padres sobre ellos. No pudo evitar observarlos. La desilusión y la humillación estaban nuevamente en sus ojos, pero esta vez con mayor intensidad. Podía leer claramente la palabra defraudado en los ojos de su padre, tan iguales a los suyos. Al dar un giro al ritmo de la música, no pudo esquivar otro rostro. La mirada en los ojos verdes de Candice se desvió tan pronto él fijó los suyos en ella. Pero en esa fracción de segundos,
Aquella mirada lo hizo sentirse el más miserable de los hombres. La música terminó. El camino de regreso había sido un completo silencio. Terrence estaba hundido en un mar de confusión. Se sentía culpable por lo que sucedió, pero no sabía si había sido justo o no. Quizá el medio que Susana empleó no había sido el más correcto, pero una mujer herida podía hacer locura si estaba enamorada, ¿no? La excusa y el rostro bañado en lágrimas de la actriz se formó una vez más en su mente. Perdóname, Terrence. Sé que no debí obligarte a bailar conmigo, pero es que me sentía tan ofendida. Tu mujer me humilló delante de la duquesa de Hampshire cuando me la topé en el pasillo. Me miró como si fuera una mujer apestada. Se rió de mí tratándome con superioridad y burlándose por ser ella quien estuviera en el lugar que me correspondería a mí. Si solo no hubiera sido tan cobarde para negarme a casarme contigo. Oh, Terrence, no sabe cómo me arrepiento de haber tomado esa decisión, pero estaba tan asustada por los horrores escritos en ese documento. Ahora solo me queda esperar a que esa arpía te deje libre si es que de verdad piensa hacerlo. De cualquier manera, mi amor, yo esperaré por ti. No me importará ser la otra porque sé que aunque ella lleve el título de tu esposa, yo soy quien guardo tu corazón junto al mío. Terrence presionó los ojos con fuerza, manteniéndolos cerrados. No había querido escuchar más las palabras de Susana y se había alejado dejándola sola en medio de la oscuridad, el jardín después de que ella cumpliera con la promesa de entregarle la gargantilla. En su interior había demasiadas cosas que lo confundían, que lo herían, que lo estaban consumiendo mentalmente. El carruaje se detuvo y él se vio obligado a abrirlos para bajar de él. Candice permanecía en su lugar, esperando que Rosemary y Richard bajaran para después hacerlo ella. Terry se interpuso bajando primero y ofreciéndole su mano para ayudarla como correspondía. Ella no levantó la mirada, pero tomó su mano como debía. Cuando entraron aún rodeados por el silencio, Candice se apresuró a decir un buenas noches y con toda la dignidad que pudo reunir, se encaminó con elegancia hacia la escalera que la llevaría a su habitación. Rosemary iba a seguirla, pero Richard la detuvo y negó con su cabeza en cuanto su esposa se giró para verlo. Terrence estaba de pie detrás de ellos, mudo, incapaz de ofrecer siquiera una disculpa. «Vamos al despacho, Terrence». La fuerte voz de Richard resonó en el espacio vacío de la estancia. Rosemary no pudo disimular su preocupación. Conocía a Richard y aquel tono que utilizó no predecía nada bueno. Terrence solo se limitó a seguir los pasos de su padre, que no dejaron de escucharse hasta que la puerta del estudio se cerró detrás de ellos. El sonido metálico de la gargantilla rompió el pensado ambiente al tocar la madera del escritorio que los separaba. Richard la miró, pero no se atrevió a tocarla. De pronto sus puños se estrellaron contra la madera y el corazón de Terrence se sobresaltó. Jamás había visto a su padre tan molesto, ni siquiera con sus más absurdos desplantes o los más graves problemas en los que se había visto mezclado en sus días de rebeldía. Su padre había perdido la compostura como en aquel instante. ¿Por qué, Terrence? La rabia contenida se distinguía en la voz que escapaba del interior de las mejillas tensas en el rostro del duque. No pude evitarlo. Necesitaba recuperar la gargantilla de la abuela. Sé que el precio fue muy alto, pero no sabía qué hacer. Estoy demasiado confundido. Se sentía terrible. Aquello había escapado de sus manos sin que él pudiera evitarlo, y ahora no sabía quién era más culpable: Candice, Susana o él. Pensé que había quedado claro el significado de esa joya. Creí que habías comprendido el valor sentimental que tiene. ¿Cómo pudiste permitir que esa mujer la exhibiera ante todos? ¿Sabes cuántas personas que conocieron a tu abuela estaban en ese lugar? El significado de esas joyas, Terrence, no es un secreto. Richard contenía su ira y trataba de calmarse mientras hablaba y caminaba de un lado a otro en el espacio detrás de su escritorio. Terrence se limitaba a mantener su mirada en el suelo.
No quería enfrentar la mirada de su padre. Por primera vez en toda su rebelde vida, le importaba que su padre se sintiera defraudado porque esta vez no había sido su intención jugar con los sentimientos y el respeto que el duque debía tener a la memoria de su madre, su querida abuela. Terrence, hoy humillaste a Candice de la peor de las maneras. No puedo creer que estés arrojando de tu lado a una mujer que es invaluable y todo por una actriz. Richard se contenía de pronunciar las palabras ofensivas que pensaba en su mente referentes a Susana. Esa mujercita era igual o peor que Eleanor Baker, y no descartaba por completo que fuera precisamente la madre de Terrence quien estuviera detrás de todo aquello. Esa gargantilla, al igual que las demás joyas que te mostré, son la herencia de tu abuela para Candice. Terrence levantó la vista sorprendido. Mi madre decidió heredárselas directamente a la que sería tu esposa, en lugar de que pasaran por las manos de Rosemary, como hubiera sido lógico. Tu abuela adoraba a Candice. La amó desde que nació. Ellos fueron sus padrinos cuando fue presentada ante la iglesia y ante el rey como tu prometida. Candy no es cualquier mujer, Terrence. Desciende de uno de los más importantes clanes de Escocia, de los más ancestrales igual que nuestra familia. Por eso fue elegida para ti, por ser tu igual en todos los aspectos que exige la nobleza. Candice fue educada para ser una duquesa desde el mismo día en que comenzó a caminar, al igual que Rosemary lo fue para convertirse en mi esposa. Lo peor de todo esto es que hoy no solo has herido a Candice, sino también a la mujer que te acogió como hijo. Ella y Candice son parientes. Pertenecen al mismo clan como la mayoría de las duquesas de Granchester. La madre de Candice es la única prima de Rosemary, pero ellas se ven como si fueran hermanas. Si Candy ha tolerado todas estas humillaciones es porque no desea ofender a la que considera una tía. Para los escoceses, a diferencia de muchos ingleses, la familia lo es todo. Están dispuestos a sacrificar su propia vida antes de ofender o provocar un sufrimiento u ofensa a uno de los suyos. Ellos crecen en comunidades que se relacionan estrechamente. Sus lazos familiares son indestructibles y por ello se respetan y se aman entre sí. A diferencia de muchos de nosotros que vivimos derrochando y presumiendo el poder, ellos crecen en sencillez y valoran a cada persona sin importar su nivel social. Es por eso que hay ese lazo entre los Granchester y los Andrey, para guardar un equilibrio. Nuestros ancestros fueron muy inteligentes al aceptar tal acuerdo entre familias con el pretexto de preservar la paz entre Inglaterra y Escocia. Como ves, tu matrimonio no solo es un capricho mío como lo has pensado, es algo que se ha planeado y llevado a cabo durante siglos. Las mujeres del clan Andrey son educadas y preparadas para tomar un lugar dentro de la familia Granchester. Crecen soñando con un marido predestinado para ellas. ¿Entiendes lo que deseo transmitirte con mis palabras, Terrence? Candy se entregó a ti aún antes de conocerte, aún antes de saber que existías. Y tú has estado pisoteando su orgullo de mujer una y otra vez, al igual que sus ilusiones y sentimientos. El honor, la fidelidad, la lealtad y el respeto son palabras que para ellos no tienen precio. No hay nada que justifique la violación de cualquiera de ellas, y son cualidades que encontrarás en cada uno de los miembros de ese clan. Tú las has roto todas, Terrence. Quizá todo lo que te he dicho sobre los Andrey te tenga sin cuidado, o no te importe, pero los sentimientos de tu abuela, que tanto te quiso, deberían tener un poco de valor para ti. Ella jamás dudó de haber elegido a la mujer correcta para ti. Por ello no se limitó en declarar ante cualquiera de sus conocidos que sus tan distinguidas joyas, por ser únicas en su valor y diseño, serían entregadas solo a tu esposa, solo a la mujer que llevaría tu apellido y que se tomaría de tu brazo como tu duquesa. La joven que ella ya adoraba a pesar de ser una pequeña niña. Si tu abuela viviera, seguro se sentiría tan defraudada como me siento yo, y tan herida como ha de sentirse Candice. Porque aun si no fue tu intención ante toda la sociedad que conoció a la mujer que tuve la dicha de llamar madre, ante todas sus amistades, la has hecho quedar como una mentirosa, pues no has respetado su deseo.
Has permitido que una mujer que tiene los principios y el respeto en la misma medida que un cerdo luzca las joyas que ella portó con tanto orgullo porque le fueron otorgadas con amor. Sé que tú no podrás ofrecérselas a Candice con el mismo sentimiento que tu abuelo se las ofreció a mi madre, pero pensé que por lo menos lo harías con respeto. Lo peor, Terrence, es que tú mismo te has puesto en vergüenza. ¿Sabes cuántos de los hombres que asistieron a esa fiesta se han burlado de ti por darle un lugar tan alto a una mujer que ni siquiera lo merece? Los mismos que te han visto como un perdedor por despreciar a una maravillosa mujer que ellos desearían llevar del brazo y en cambio te has pavoneado con una mujer que ha calentado sus camas por dinero y vanidad. Richard sacó un grueso sobre amarillo de uno de los cajones de su escritorio y lo puso justo sobre la gargantilla que había pertenecido a su madre. Pensé que después de lo que escuchaste de labios de tu madre no tendría motivo para entregarte esto. Pero ahora... El duque no dijo nada más. Solo dejó el sobre frente a Terrence en su escritorio y salió del estudio. Era la primera vez que Terrence veía a su padre con aquella expresión desolada y triste. Realmente había permitido que Susana llegara lejos esta vez. Tomó el sobre temiendo que las palabras que su padre le dijera fueran ciertas. Era una gran cantidad de hojas. Comenzó a leerlas. En algunas había fotos que habían sido pegadas para complementar la información en ella. Reconoció a varios de los invitados al evento al que acababan de asistir, aquellos que lo habían visto con una sonrisa burlona. Todos habían estado con Susana. Las fotos lo comprobaban, pues en ellas se veía la actriz del brazo de esos sujetos entrando a lujosos hoteles tratando de disfrazar su apariencia. Había fechas e incluso la hora exacta de entrada y salida, los números de habitación y los servicios que habían pedido. Todo estaba escrito en esas cuartillas. Todo. Los documentos se estrellaron contra la pared, esparciéndose como hojas de un árbol en otoño. Había sido burlado por completo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser la vida de aquella manera? Rosemary se reunía con su esposo en la recámara que compartían. Su rostro, aunque dibujando una sonrisa, no podía ocultar su dolor y preocupación. Había estado llamando a la puerta de Candice, pero por primera vez ella no había respondido. Temía por la joven, pero también sabía que necesitaba estar a solas. No ha respondido. Era una afirmación por parte de Richard. No, respondió ella dirigiéndose a la mesa de noche para tomar un poco de agua. Tendremos que respetar cualquier cosa que decida. Lo de esta noche ha sido demasiado. Sería un milagro si decidiera quedarse. Richard se dejaba caer en su cama y Rosemary se acercaba a él, acomodándose a su lado, buscando un refugio a la vez que ofrecía consuelo. Lo que restaba de la noche serían las horas más largas que jamás hubieran experimentado antes del amanecer. Ya no tenía lágrimas que derramar. Se había sentido demasiado humillada, pero no podía permitir que aquella humillación llegara a su familia. Tenía que levantarse aunque su corazón y sus ilusiones, alimentadas desde su propia infancia, estuvieran sumidas en el lodo. Susana le había dado un golpe duro, pero ella lo soportaría por el bien de su gente. Era un tratado ancestral que en contadas ocasiones se había visto roto, pero no por una ofensa, sino por la muerte. Ella no podía permitir que fuera precisamente en ella que aquello terminara antes de que se cumpliera el tiempo establecido. 1 año. Era solo 1 año y después de cumplir, su libertad y el honor de su gente estaría a salvo. Su abuelo había dado su palabra por 1 año, y así sería aunque en ello perdiera el alma. Un leve llamado en su puerta la sobresaltó y la hizo tragarse sus sollozos. Ya Rosemary se había ido hacía tiempo, al ver que no respondiera a su llamado. No era posible que estuviera insistiendo una vez más. No podía abrir. Aunque yo hubiera tomado una decisión, aún no tenía el valor suficiente para verlos a la cara sin derramar lágrimas. El llamado volvió a repetirse, pero lejos de sentir el impulso de abrir, ahondó más su rostro en la suave almohada que le ayudaba a enmudecer su llanto. De pronto la voz que se escuchó hizo que su corazón se paralizara por unas milésimas de segundo y después volviera a latir con mayor fuerza.
Idiota. Era una completa idiota por permitir que le sucediera aquello. Candice. Había mencionado su nombre con la esperanza de que ella estuviera escuchando. Perdóname, no fue mi intención herirte de esta manera. La situación se salió de control y, cuando me di cuenta, el daño ya estaba hecho. Te prometo que no volverá a suceder algo parecido. Eso terminó. Solo dame una oportunidad para obtener tu perdón. No te pido más porque sé que es imposible obtener más. Esperaré tu respuesta. No me importa cuánto tiempo tardes en dármela. Esperaré por ella. El sonido de pasos alejándose le indicó a Candy que él se había marchado. Mirando al techo se preguntaba una y otra vez si lo que escuchó había sido cierto o solo un producto de su imaginación. Había estado pensando en ello por un largo tiempo. Fue hasta que los primeros rayos de luz se colaron por la ventana que sus ojos cansados por el llanto y el sueño se cerraron. Susana había ganado una batalla, pero no le ganaría la guerra. Ella aún no empezaba a luchar. Continuará.